La Atlántida descubierta cerca de Inglaterra. Resulta que la Atlántida ha estado escondida frente a la costa de Gran Bretaña todo este tiempo. La ciudad mítica más popular del mundo podría resultar ser real. El historiador británico Matthew Simpson ha señalado la ubicación de la ciudad perdida. Dice que la Atlántida está bajo el agua en un sitio llamado Rockall. Es la ubicación más probable para la Atlántida e incluso tiene características evidentes creadas por el hombre, lo que apunta a una civilización perdida. Imagínate, todo este tiempo hemos estado buscando la Atlántida en el lugar equivocado. No estaba perdida, solo estaba bien escondida, como tus llaves en el fondo de tu bolso. Como ya sabrás, fue el escritor griego Platón quien hizo famosa a la Atlántida hace más de 2000 años. Escribió una historia en la antigua Grecia sobre una potencia naval fenomenal que prácticamente gobernaba el mundo. Esta nación vivía en una isla enorme y era tan fuerte que incluso sitió Atenas en un momento dado. La gente de la Atlántida tenía acceso a tecnología sofisticada, eran mucho más avanzados que otras culturas del mundo, pero su arrogancia fue su perdición definitiva. Pensaban que estaban por encima de los dioses y por lo tanto, los dioses hicieron que su ciudad se hundiera en el océano. Incluso la civilización más avanzada no puede escapar de las consecuencias de un ego enorme. Platón tuvo la amabilidad de darnos algunas pistas sobre dónde se encontraba la Atlántida antes de que se hundiera. Fueron esas mismas pistas las que utilizó Matthew para ayudar a determinar su ubicación. Platón dijo que la Atlántida estaba situada más allá del estrecho de Gibraltar, en el océano Atlántico, en una isla tan grande como Libia. Desde la Atlántida se podía navegar a otros continentes lejanos en el océano. Es casi seguro que Platón estaba hablando de América del Norte. La Atlántida estaba en camino a las Américas desde Europa. Para averiguar la ubicación de la Atlántida, Matthew simplemente necesitaba encontrar una gran masa de tierra hundida, pero se topó con un gran problema de inmediato. El problema es que no hay grandes continentes hundidos en el océano Atlántico que coincidan con la descripción de Platón. Matthew concluyó que Platón probablemente estaba exagerando. Después de todo, era un escritor, alguien que se ganaba la vida contando historias y exagerando. Matthew cree que la Atlántida era real, pero no era tan grande como decía Platón. Así fue como Matthew llegó a Rockall. Rockall es un islote de granito deshabitado cerca de la costa de Inglaterra. Es el único gran trozo de corteza continental cerca del estrecho de Gibraltar, que encajaría en la ubicación de la Atlántida. Además, se puede ir de isla en isla, desde Rockall a Islandia, luego Groenlandia y luego a América, tal como dijo Platón. Creo que lo realmente impactante aquí es que Platón pudo haber sabido que América existía aproximadamente 2000 años antes que Colón. De hecho, Rockall está bajo el océano Atlántico, justo donde uno esperaría que estuviera la poderosa ciudad de la Atlántida. Y todavía hay más pruebas. Matthew explicó que los científicos han identificado una antigua actividad geológica cerca de Rockall que puede haber causado su hundimiento. Toda la zona es difícil de recorrer debido a una increíble cantidad de barro, que parece haber surgido de un violento evento geológico. En otras palabras, la geología de la zona coincide con la historia de la Atlántida. Una ciudad podría haberse hundido debido a algo así como un terremoto. Luego están las características que Matthew dice que son demasiado regulares para ser naturales. Él cree que los científicos han confundido ciertas características con rocas naturales, pero en realidad son restos de la ciudad de la Atlántida. No se trata de una prueba irrefutable de que la Atlántida es real, pero es sin duda una de las mejores investigaciones que se han realizado recientemente. No dejes de ver más videos increíbles del canal para conocer las últimas novedades en la búsqueda de la Atlántida. Y ahora un breve descanso, porque quería darle las gracias a todos nuestros suscriptores. Significan mucho para nosotros y no estaríamos aquí sin ustedes. Asegúrate de suscribirte para unirte a la familia de Lo Puedes Creer. El portal del Monte Urraca. Hay un lugar en Nuevo México que la mayoría de los estadounidenses desconocen, pero que durante miles de años ha sido un lugar de gran misterio. Es un lugar de desapariciones, entidades del inframundo y un portal que podría ser evidencia de una civilización perdida. Este lugar es una meseta llamada Monte Urraca. Los navajos se asentaron alrededor de la base de la montaña en la antigüedad. También lo hicieron los apaches y los anasazi. En el folclore de cada una de estas culturas únicas, el Monte Urraca tiene un lugar de reverencia.
Es un lugar donde han estado sucediendo cosas extrañas, aterradoras e inexplicables durante siglos, como aquella vez que una tribu entera desapareció en el aire. La leyenda dice que había un grupo de Anasazi viviendo en la montaña que se levantaron y desaparecieron sin dejar rastro de sí mismos. No se han encontrado huesos, por lo que es poco probable que hayan sido asesinados y enterrados. El folclore dice que hubo una batalla en la cima del monte Urraca entre la gente y las entidades malignas que surgieron del inframundo. Es una extraña historia que se repite en todas las leyendas de los nativos americanos. En algún lugar de esta montaña se dice que hay un portal que conduce a otro mundo. Tal vez no sea el inframundo que imaginamos con el fuego y el azufre. Tal vez sea una puerta a otra dimensión u otro planeta. Y los Anasazi la abrieron accidentalmente hace 1000 años. Podría ser la razón por la que desapareció la cultura Anasazi. Piénsalo, podrían haberse deslizado a través de la puerta hacia otro reino y nunca haber encontrado el camino de regreso. Historiadores controvertidos creen que esta podría ser la razón por la que en todo el suroeste de Estados Unidos hay aldeas Anasazi abandonadas. Podría explicar por qué las aldeas fueron desiertas al mismo tiempo, dejando a los científicos modernos rascándose la cabeza confundidos. Se supone que los portales a otras dimensiones no son más que un mito. Pero, ¿qué pasa si no lo son? En el 2003, un turista subió solo a la cima de la montaña para acampar allí. Se despertó en algún momento de la oscuridad y miró por la tienda de campaña para ver aparecer una línea azul vertical. La línea se estrechó como un portal que se abre y luego se cerró de golpe. Nunca pudo explicar lo que vio esa noche. Y también han habido otras cosas. Un Boy Scout desapareció sin dejar rastro en la montaña en la década de 1940. Los turistas han dicho haber visto fantasmas y siluetas, han visto a un niño perdido vagando entre los árboles y han visto personas extrañas con ropa pasada de moda. Es espeluznante. Es como si la realidad misma se diluyera en el monte Urraca. ¿Pasarías la noche solo en la cima? Si tienes alguna experiencia en esta montaña, asegúrate de decírmelo en los comentarios. Una ciudad vikinga sacada directamente de la mitología. Olvídate de la Atlántida. Encontraron una ciudad legendaria diferente. Y no estaba bajo el océano, estaba debajo de un columpio. Los arqueólogos han confirmado que una ciudad que durante décadas se descartó como un mito vikingo es real. Y todo fue gracias a un proyecto de construcción en una pequeña isla polaca. En un parque público de la isla de Wolin, se estaba construyendo una nueva torre de observación. Era un proyecto de construcción simple para mejorar la comunidad, pero cuando los trabajadores comenzaron a excavar, encontraron algo que nadie esperaba. Habían ruinas antiguas y también artefactos. Se suponía que la torre de observación brindaría a la gente una mejor vista del parque, pero en cambio les permitió echar un vistazo al pasado. Hablamos de un proyecto de construcción con un toque de viaje en el tiempo. Resultó que la torre de observación se estaba construyendo sobre los restos de una ciudad del siglo X, hace 1000 años. Los artefactos fueron identificados como vikingos, y fue entonces cuando los académicos se emocionaron de verdad. Un arqueólogo de la Academia de Ciencias de Polonia dijo que el descubrimiento podría resolver un misterio que se remonta a más de 500 años. Los investigadores creen que la ciudad del parque se llamaba Jobsborg, un lugar que se menciona en los textos del siglo XII pero que nunca se ha confirmado como real. No es tan mítica como Asgard o Avalon, pero hubo muchos historiadores que no creían que existiera en absoluto. Pensaron que Jobsborg se inventó como una combinación de fortaleza y puesto comercial para una antigua saga nórdica. En los textos antiguos, Jomsborg era más que una ciudad vikinga. Sirvió como puesto comercial para una variedad de culturas antiguas, incluidas tribus germánicas y eslavas. Carolina Kokora, del Museo de Historia de Wolin, dijo al New York Times que Jomsborg habría sido como una ciudad de Nueva York medieval. Habría albergado a miles de residentes, una fuerte presencia militar y un muelle para que los barcos vikingos se reabastecieran y descansaran antes de volver a saquear. Jomsborg no era el hogar de extraterrestres, ni portales, ni hombres lagarto, que por cierto vienen a continuación, pero sí era una ciudad real que de alguna manera quedó enterrada bajo un parque público. Supongo que nunca se sabe dónde se puede encontrar un mito convertido en realidad. El pueblo lagarto de Los Ángeles. El pueblo lagarto vivió en Los Ángeles hace 5000 años y podría seguir estando bajo tierra hoy en día, pero hay algunos conceptos erróneos que debes conocer cuando se trata del pueblo lagarto de Los Ángeles. Por ejemplo, en realidad no son lagartos.
A la gente le gusta reír y hacer bromas sobre el antiguo pueblo lagarto, pero hay una cantidad aterradora de verdad que respalda el mito popular. La verdad llamó la atención nacional el 29 de enero de 1934. Ese fue el día en que Los Angeles Times presentó una historia de portada sobre un hombre llamado G. Shufelt. Era un ingeniero de minas que afirmaba haber inventado una nueva máquina de rayos X que podía detectar anomalías en las profundidades de la Tierra. El señor Shufelt utilizó una nueva máquina para detectar túneles subterráneos que se movían como un laberinto debajo de Los Ángeles. Pensó que los túneles estaban llenos de oro, por lo que estaba ansioso por encontrar una manera de entrar. En Los Ángeles se encuentra el Fort Moore Pioneer Memorial. Es el monumento militar de hormigón más grande del país. Mucho antes de que se construyera el monumento, habían rumores de que los españoles enterraron un tesoro de oro debajo del Fort Moore Hill. La razón por la que menciono el Fort Moore Hill es que el señor Shufelt estaba convencido de que la entrada a los túneles subterráneos estuvo enterrada debajo de la colina. Fue tan convincente que el condado de Los Ángeles autorizó una excavación. A Shufelt se le permitió excavar siempre que le diera al condado el 50% de cualquier tesoro de oro que encontrara. Alerta spoiler, Shufelt no solo no encontró ningún tesoro, él y su equipo perforaron 76 metros de colina y luego se dieron por vencidos porque no encontraron nada. La ciudad cerró el proyecto porque no generaba ganancias y Shufelt desapareció en la oscuridad. Pero lo curioso es que tenía razón con lo de los túneles. Hay túneles que serpentean debajo de Los Ángeles y hay cámaras enormes que parecen habitaciones ocultas. Los científicos dicen que los túneles fueron creados por procesos naturales, específicamente por gas natural. Debajo de Los Ángeles hay un laberinto de alquitrán, fósiles, agujeros de la falla y bolsas de gas. ¿Sabes algo sobre la explosión de gas de 1971 en el Valle de San Fernando? 17 mineros murieron mientras cavaban un túnel de agua y liberaron accidentalmente gas subterráneo. Entonces, hay túneles, pero ¿en realidad contienen hombres lagarto? El artículo de la portada de Los Angeles Times de 1934 decía que Shufelt buscaba la ayuda de un hombre Hopi llamado Little Chief Greenleaf. Greenleaf le contó al señor Shufelt sobre los misteriosos hombres lagarto que tenían 3 ciudades importantes a lo largo de la costa oeste. Cada una de las ciudades estaba enterrada bajo tierra. Como dije al principio, no eran lagartos reales. No son los reptiles de los que siempre escuchas hablar a David Icke. Más bien, eran una raza extremadamente avanzada de humanos que eran más inteligente que la gente moderna. Se les conocía como los hombres lagarto debido a su reverencia por los reptiles. Estaban obsesionados con los lagartos, incluso construyeron sus ciudades subterráneas con la forma de un lagarto. Lo entiendo, los lagartos son geniales, pero ¿construir toda una civilización alrededor de ellos? Greenleaf dijo que los antiguos túneles de la ciudad se extendían hasta el mar. También dijo algunas cosas que son difíciles de creer, como que los hombres lagarto guardaban todo su conocimiento más importante en una serie de tablillas de oro, que estaban encerradas en una bóveda debajo de Fort Moore Hill. Por desgracia, nadie ha encontrado pruebas de la existencia de la ciudad de los lagartos, ni siquiera nuestro amigo el señor Shufelt. La tradición de los nativos americanos nos dice que desaparecieron bajo tierra hace 5,000 años, cuando el suroeste de Estados Unidos se vio envuelto en un incendio de nivel bíblico. ¿Crees que podría haber una ciudad mítica perdida bajo Los Ángeles? Cuéntame en los comentarios. Una ciudad bíblica probada como real. Los arqueólogos han encontrado secretos en una antigua ciudad que prueban que la Biblia es un hecho y no una ficción. La historia de Moisés guiando a un pueblo a la tierra prometida supuestamente ha sido confirmada como verdadera gracias al descubrimiento de algo asombroso. La Autoridad de Antigüedades de Israel anunció el descubrimiento de algunos tesoros en la ciudad de Sanoa. La historia de la ciudad es un poco confusa. Sanoa es un pueblo de Israel que fue fundado en los años 50 por inmigrantes de Yemen. Sanoa es también un pueblo mencionado en la Biblia como una ciudad en la llanura, y aparece en el libro de Josué como parte de la tribu de Judá. La extraña coincidencia es que el pueblo moderno de Sanoa está al lado de unas ruinas que los arqueólogos creen que podría haber pertenecido a la ciudad bíblica de Sanoa. El libro de Nehemías afirma que Sanoa fue repoblada por exiliados judíos que regresaban de su encarcelamiento en Babilonia. Las personas que regresaron eran descendientes de los residentes originales de la ciudad siglos antes. La mayor parte de la información sobre la antigua Sanoa proviene de la Biblia, por lo que se le ha considerado un pueblo semimítico. Ahora los investigadores tienen evidencia de que fue en Sanoa donde Moisés guió a su pueblo después del éxodo de los israelitas de Egipto.
Los arqueólogos encontraron muros de piedra, piezas de cerámica, jarras rotas y otros restos de hace 3200 años. Esto es asombroso porque la Biblia dice que los israelitas llegaron a la tierra prometida en el año 1406 a.C., después de vagar por el desierto durante 40 años. La cronología coincide perfectamente. ¿Significa esto que otras ciudades de la Biblia son definitivamente reales? ¿Existieron Sodoma y Gomorra? ¿Existió Arimatea? ¿Qué pasa con la tierra de Uz? ¿O la tierra de Nod? ¿O el jardín del Edén? Hemos cubierto muchas de estas ciudades en otros videos, así que asegúrate de verlos en el canal. La ciudad mítica construida por prisioneros míticos. Seamos honestos, ¿quién no ha soñado con encontrar un tesoro enterrado? Una de las arqueólogas más famosas de Grecia recientemente hizo el mayor descubrimiento de su carrera. Encontró una ciudad mítica que fue construida por prisioneros de guerra de otra ciudad mítica. Esas son dos ciudades míticas por el precio de una. Su nombre es Eleni Korka y ha estado en el negocio de la arqueología durante más de 40 años. Ella estuvo detrás del descubrimiento de Tenea, una ciudad mencionada principalmente en los mitos griegos. Tenea fue el hogar del rey Edipo. Ya sabes, el tipo con el complejo de Edipo original que se casó con su madre y mató a su padre. En la mitología griega, la ciudad fue fundada por prisioneros de guerra troyanos. Troyano como la legendaria ciudad de Troya. Héctor, París, el caballo de Troya, esa Troya. La construyeron alrededor del año 1100 a.C., eligiendo el lugar porque estaba entre Corinto y Micenas. Edipo se crió en la ciudad desde que era un bebé. Era una de las metrópolis más grandes y ricas de la región. Pero todo eso es un mito. Nadie imagina que un lugar así existiera realmente. Y entonces Eleni Korka la encontró. La descubrió enterrada bajo las ondulantes colinas y los verdes campos áridos del Peloponeso en Grecia. Tampoco fue una casualidad. Eleni había estado buscando la mítica ciudad de Tenea desde 1984. Buscó y no encontró nada. Si soy sincera, técnicamente no la encontró al final. Recibió una llamada telefónica de un aldeano que se topó con un antiguo sarcófago mientras cavaba un canal de agua. Al menos sabían lo que estaban buscando y sabían a quién llamar. Eso fue lo que llevó al descubrimiento de Tenea. Si no hubiera sido por el aldeano, Tenea todavía podría ser un mito. Ahora que se ha descubierto, los arqueólogos tienen un gran trabajo por delante. Necesitan reconstruir la ciudad e intentar descubrir su historia, separando la leyenda de la realidad. Ya han encontrado una antigua calzada, un mausoleo romano, innumerables piezas de piedra y monedas griegas antiguas. ¿Qué más crees que puedan encontrar? Probablemente te estés preguntando, ¿cómo se borra una ciudad tan fantástica? Los arqueólogos se preguntan lo mismo. Uno de los mayores misterios que rodean a Tenea es por qué desapareció. La mayoría de las otras ciudades importantes de la antigua Grecia todavía están habitadas, como Esparta y Atenas. Es probable que Tenea tuviera 100.000 habitantes. Ahora, ¿dónde fueron todos? ¿Y dónde están todas esas ruinas? Hay algunas respuestas posibles. La historia nos cuenta que el rey Alarico de los visigodos invadió Grecia en el año 397. Era famoso por arrasar ciudades, destruyéndolas con tanta eficacia que las borró de la existencia. Podría ser que Alarico destruyera Tenea en su camino a destruir Roma. Otro problema es que Tenea parece haber sido desmantelada para extraer sus materiales. Los arqueólogos afirman que las aldeas cercanas se construyeron hace unos 200 años a partir de piedras extraídas de las ruinas de Tenea. La mitad de la ciudad perdida ha sido desmantelada y reutilizada en otros lugares. El continente perdido más grande que la Atlántida. ¿Sabes cómo a veces te encuentras con una teoría de la conspiración que es tan descabellada que no puedes evitar preguntarte si hay algo de verdad en ella? Bueno, prepárate para que te vuele la cabeza. Porque la leyenda de Lemuria, esa tierra mítica de hombres mono, puede que no sea tan legendaria después de todo. Sí, lo sé, suena como una mala película de ciencia ficción, pero solo escúchame. Los científicos no creían que el continente perdido de Lemuria fuera real hasta que de repente lo encontraron. Pero, ¿este continente hundido en realidad guarda los secretos de una civilización prehistórica de hombres mono? Seguramente no. En el siglo XIX, los científicos se reunieron y decidieron que un continente conectaba a la isla de Madagascar con el continente de la India. Bautizaron el continente en honor a los lémures, pero no porque sean lindos y peludos, sino por la ciencia. Ten en cuenta que a principios del siglo XIX fue una época de asombro científico. La gente estaba empezando a explorar el mundo y a encontrar nuevas especies de animales.
A principios del siglo XIX, la gente todavía no sabía qué eran los gérmenes. Los científicos del siglo XIX básicamente inventaban cosas sobre la marcha. Era el salvaje oeste de la ciencia. Los científicos de Madagascar se sorprendieron por la gran cantidad de lémures que encontraron allí, pero también estaban confundidos porque encontraron más especies de lémures en Madagascar que en toda África. Además, el único otro lugar donde se pueden encontrar lémures es en la India. Los científicos no podían conciliar la existencia de lémures en la India y Madagascar, ya que no estaban conectados por tierra. ¿Cómo llegaron los antiguos lémures de la India a Madagascar sin nadar cientos de kilómetros en océano abierto? La respuesta obvia era que en la prehistoria había una masa de tierra gigante que permitía a los lémures migrar. Los lémures evolucionaron en esta masa de tierra y se filtraron en la India y también en África. El nombre de este continente se convirtió en Lemuria. A medida que pasaba el tiempo, la gente se unió a las teorías cada vez más escandalosas. Los psíquicos y los visionarios comenzaron a poner todo tipo de ideas. Pronto decían que los propios lémures evolucionaron a partir de una extraña raza de hermafroditas de 4 brazos conocidos como lemurianos. Vaya, las cosas se pusieron raras muy rápido. La gente decía que estos lemurianos, de aspecto extraño, eran una raza de humanos extintos, no diferentes de los neandertales o el Homo erectus. Realmente creían que nuestros antepasados, y también los antepasados de los lémures, eran básicamente Goro de Mortal Kombat. Aunque para ser justos, Goro es un hombre dragón de 4000 años, no un lémur. De todos modos, a nadie le importaba la precisión. En el siglo XXI, los científicos habían descartado por completo la idea de Lemuria como un continente perdido. Parecía demasiado ridículo incluso hablar de ello. Luego llegó 2013 y los científicos se quedaron incrédulos. Los geólogos encontraron rastros de un continente perdido en el Océano Índico. El continente perdido comienza en el Océano Sur de la India y se extiende por cientos de kilómetros hacia Mauricio en África. Los científicos confirmaron que las historias de Lemuria son verdaderas. Una cosa es encontrar un continente geológico y otra es decir quién o qué vivió en él. Los científicos están llamando al continente perdido Mauritia, como un intento de separarlo del mito. Hay una cosa más que debes saber sobre el continente. Se hundió hace 84 millones de años, 30 millones de años antes de que los lémures evolucionaran en Madagascar. Los científicos dicen que el continente no tiene nada que ver con los lémures ni con la civilización humana. La utopía perdida de Avalon. ¿Son solo mitos, ya sabes, mitos? ¿O hay algo de verdad detrás de estas historias? La única ciudad mítica con más ubicaciones potenciales que la Atlántida tiene que ser Avalon, hogar legendario de la media hermana del rey Arturo, la bruja Morgana. En algunas leyendas es una isla, en otras es una utopía a la que el rey Arturo fue llevado después de su muerte para ser enterrado en el paraíso. La búsqueda de Avalon ha llevado a los académicos por innumerables madrigueras de conejo, castillos en Cumbria, Burg by Sands cerca del muro de Adriano, tal vez la isla francesa de Île-Laval o incluso las soleadas costas de Mallorca. La verdad es que nadie lo sabe con certeza, pero aquí está el quid de la cuestión. ¿Y si Avalon no se hubiera perdido en absoluto? La leyenda dice que en el siglo XIII el rey Eduardo II de Inglaterra envió una expedición a Glastonbury, una ciudad ubicada en el condado inglés de Somerset. En la antigüedad, la imponente colina de Glastonbury Tor se alzaba sobre las marismas como Camelot en las leyendas artúricas. La gente estaba tan convencida de que Glastonbury era el hogar del entierro de Arturo que el rey envió a su gente a buscarlo. ¿Y adivina qué? La expedición regresó con el sarcófago del rey Arturo, que fue llevado a la abadía de Glastonbury. Pero esperen, ¿a dónde fue? Nadie ha visto el enorme ataúd de piedra del rey Arturo en 500 años. Pero eso no significa que la expedición del rey Eduardo no lo hubiera encontrado realmente. Es posible que lo hayan encontrado, solo para que la historia lo hubiera perdido de nuevo. Hay registros de la abadía de Glastonbury que dicen que los restos del rey Arturo y la reina Ginebra fueron colocados en una tumba en la iglesia de la abadía. Cuando el rey Eduardo visitó la ciudad en 1278 con la reina Leonor, se abrió la tumba para que pudieran ver el sarcófago de Arturo. El cronista escribió que la tumba fue construida en el coro, delante del altar mayor. Avanzamos rápidamente hasta la década de 1530 y el anticuario John Leland visitó la abadía de Glastonbury y vio la tumba del rey Arturo con sus propios ojos. Incluso la describió. Leland dijo que la tumba de Arturo estaba hecha de mármol negro y tenía 4 leones en su base. A la cabeza del ataúd había un crucifijo y al pie una imagen del propio rey Arturo tallada en piedra.
No hay otras menciones escritas de la tumba en la abadía. Hoy en día no queda ni un solo fragmento de la tumba, y no hay ni un solo hueso de Arturo o Ginebra. Tal vez Avalon nunca fue una ciudad real, o tal vez sí lo fue. Este es el enigma frustrante cuando se mira este tipo de lugares legendarios. Tal vez Avalon era un pequeño pueblo en los pantanos de Glastonbury, y el cuerpo de Arturo realmente fue enterrado allí durante la Edad Oscura. Nadie lo ha encontrado nunca porque el rey Eduardo ya excavó el ataúd de Arturo hace casi 800 años. Después de eso, ¿quién sabe qué pasará dentro de 500 años más? La cueva de Medusa. No hay forma de que las gorgonas existieran en la vida real, ¿verdad? Medusa no aterrorizaba realmente a los antiguos griegos, ¿cierto? Se ha descubierto un vínculo entre el mito y la realidad en el fondo de una cueva oscura y lúgubre en Gibraltar, que podría demostrar que Medusa sí era real. Los científicos encontraron evidencia de adoración a las gorgonas en un antiguo santuario en la cueva de Gorham. La evidencia vino en forma de fragmentos de cerámica rotos de la cabeza de Medusa. En este caso, la cabeza de Medusa estaba hecha de cerámica, no de serpientes de carne y hueso. Pero eso no hace que los artefactos sean menos increíbles. La cueva de Gorham está en la base de una de las columnas de Hércules, marcando el límite del mundo conocido para la antigua Grecia. Más allá de las columnas de Hércules, había una tierra de monstruos y reinos míticos. El mito griego dice que habían 3 gorgonas, Medusa y sus hermanas Euríale y Esteno. Cada hermana era un monstruo horrible con cabello hecho de serpientes venenosas. Lo que a menudo no se ve en las representaciones modernas es el resto de sus terribles cuerpos. Las gorgonas tenían alas doradas, piel escamosa, lenguas que se movían como lagartijas y colmillos de jabalí. Todas convertían a las personas en piedra con solo una mirada. Perseo fue el héroe legendario que destruyó a Medusa. En los cuentos heroicos hay referencias obvias a lugares alrededor de Gibraltar, la cueva de Gorham y las columnas de Hércules. Hay suficiente evidencia circunstancial para sugerir que un monstruo real, parecido a Medusa, vivió en la zona en el siglo VI a.C. La imagen de cerámica recién encontrada de su rostro es la guinda del pastel. Puedes poner los ojos en blanco todo lo que quieras, pero ¿quién puede decir que los monstruos griegos no existieron realmente? Quiero decir, tenemos al ornitorrinco, ¿cierto? Un mamífero venenoso que pone huevos y tiene pico de pato. ¿Y me vas a decir a mí que una mujer con cabellos de serpiente es una exageración? Algunos estudiosos creen que Medusa puede no haber sido un monstruo en absoluto. Puede haber sido una ermitaña o una bruja pagana que llevaba serpientes con ella. Eso es completamente plausible. Medusa puede haber sido una mujer real que vivió en la cueva de Gorham o en algún otro lugar cercano. Las gorgonas podrían haber sido un aquelarre de brujas o curanderas. ¿Tú qué opinas de eso? El palacio de Dungur y la reina de Saba. Desde la reina de Saba hasta el Arca de la Alianza, Etiopía está llena de mitos y misterios antiguos. Pero, ¿cuánto de esta increíble historia es realidad y cuánto es ficción? La reina de Saba es una de las mujeres más poderosas de la Biblia. Pero hay estudiosos que no creen que existiera. Si no existió, ¿quién vivió en este gigantesco palacio de piedra en Aksum, la capital olvidada de Aksumita, en Etiopía? El palacio se conoce como Dungur, y nadie ha confirmado nunca la persona, la cultura o el visitante extraterrestre que lo construyó. Dungur es una mansión monumental, un castillo maravillosamente único construido al estilo etíope antiguo. No se puede encontrar otra ruina de piedra como esta en ningún otro lugar del mundo. Lamentablemente el palacio es un desastre. El arqueólogo británico Stuart Munro High dijo una vez que el propósito de sus edificios no está claro. Hay habitaciones con pilares de piedra y sin puertas, faltan pisos y hay cámaras a las que solo se podían acceder mediante escaleras que se bajaban a través de agujeros en el techo. En serio, este lugar es como un juego de pistas arquitectónicas. ¿Era la reina de Saba en la sala del trono con los pisos que desaparecían misteriosamente? Dungur es un manicomio arquitectónico. Una de las teorías más populares es que Dungur fue el hogar de la reina de Saba hace 3000 años. Dado que nadie puede fechar correctamente el palacio ni conectarlo a una civilización, no hay forma de separarlo de la cautivadora mitología de la reina. La reina de Saba era una figura glamurosa que aparece en la Biblia y en el Corán. Y aunque me encantaría poder decir que es una persona histórica real, no puedo. Hay tantas pruebas de que la reina de Saba visitó Jerusalén, como de que David mató a Goliat con una honda. ¿Podría ser real? La leyenda nos dice que Saba navegó desde su tierra natal en el año 1000 a.C. hasta la ciudad santa llevando regalos de especias y piedras preciosas.
Lo que la hace única es que no fue a inclinarse ante el rey Salomón, fue a poner a prueba su sabiduría. Fue una unión perfecta porque Saba y Salomón terminaron teniendo un hijo al que llamaron Menelik. Años después, Menelik fue a visitar a su padre en Jerusalén y robó el Arca de la Alianza llevándosela de vuelta a Aksum. El palacio de Dungur puede haber sido el hogar de Menelik. Puede que haya crecido en estos corredores de piedra con su sabia y benévola madre. Puede que incluso haya guardado el Arca de la Alianza en el palacio después de robarla. Hay muchos más mitos vinculados al reino aksumita y Etiopía. Los antiguos egipcios conocían Etiopía como la tierra de Punt. Creen que el río Nilo fluía de Punt desde fuentes gigantescas. En la Europa medieval, en cambio, la gente pensaba que Etiopía estaba invadida por unicornios y dragones voladores. Se dice que el Santo Grial está en algún lugar de Etiopía, y también los descendientes de uno de los 3 reyes magos que visitaron a Cristo en su nacimiento, la antigua civilización del Gran Cañón. ¿Hasta dónde hay que llegar para encontrar evidencia de una civilización olvidada? 6 millones de visitantes al año, y ninguno de ellos ha vuelto con pruebas de que los antiguos egipcios tenían una sociedad secreta. Pero eso probablemente se deba a que la ciudad esté bajo tierra. El Gran Cañón tiene 446 kilómetros de largo y 29 kilómetros de ancho en algunas partes. Es un lugar tan misterioso que los antiguos Hopi creían que era la puerta de entrada al más allá. ¿Pero vivían también en ciudades subterráneas como las termitas? En 1909, un supuesto explorador del Instituto Smithsoniano, llamado Kincaid, estaba en una expedición al Gran Cañón. Lo acompañaba un antropólogo del Instituto Smithsoniano llamado S.A. Jordan. La pareja encontró la entrada a una caverna en la escarpada cara de un acantilado, a la que treparon usando cuerdas y poleas. En el interior había una serie de cuevas y vastos túneles, lo suficientemente grandes como para mover maquinaria pesada. Las cuevas y túneles estaban llenos de artefactos de todo el mundo, cosas que no tenían ningún sentido. Habían armas de cobre, graneros llenos de semillas y objetos que parecían egipcios y otros que parecían budistas. Kincaid y Jordan concluyeron que la cueva fue construida por egipcios en algún momento del pasado antiguo. Calcularon que la ciudad subterránea era lo suficientemente grande como para albergar 50,000 personas. Esta es la historia que se publicó en el Arizona Gazette en 1909, pero en los años siguientes nadie volvió a encontrar la caverna secreta. Nadie encontró registros que probaran que Kincaid o Jordan habían trabajado alguna vez en el Instituto Smithsoniano, y mucho menos que fueran de los Estados Unidos de América o que hubieran existido en absoluto. En estos días, la civilización egipcia en el Gran Cañón es una teoría de la conspiración, pero puedo decirte con certeza que hay cuevas en todo el cañón. Hay muchas de las cuales posiblemente estén inexploradas. Algunos creen que hay pasajes secretos a otra dimensión escondidos en las cuevas del cañón, y que esos hombres lagartos de Los Ángeles también vivieron aquí alguna vez. Número 8. La sociedad amazónica perdida. Durante los últimos 2 siglos, los expertos asumieron que la selva amazónica no era un lugar donde floreciera la civilización. Los científicos coincidieron en que el Amazonas solo era hospitalario para pequeñas comunidades. Pensaban que nadie vivía en la jungla excepto los cazadores y recolectores nómadas. Pero una nueva investigación demuestra que la antigua hipótesis es errónea. Los científicos han descubierto un vasto paisaje que fue manipulado por una sociedad urbana hace 1500 años. Utilizando tecnología de detección de luz y alcance para escanear la jungla de Bolivia, los investigadores encontraron evidencia de una civilización perdida. Esta civilización era grande y los investigadores la llaman Sociedad Casarabe. Los escáneres láser de la jungla revelaron enormes estructuras y ciudades masivas que se construyeron entre el 500 y el 1400. Los Casarabe vivían en la frontera del Amazonas y sus ciudades eran lo suficientemente grandes como para rivalizar con los pueblos y aldeas de la Europa medieval. Sin duda, esto no estaba en lo profundo de la jungla, sino en las llanuras aluviales de sabana a lo largo de sus bordes. Los investigadores escanearon un área de más o menos 4.403 kilómetros cuadrados. Los escaneos les permitieron identificar pirámides, terrazas y restos de asentamientos. Muchas de estas estructuras monumentales se construyeron con ladrillos de adobe y las ciudades estaban conectadas a través de complejos canales de agua. Había carreteras elevadas y riego de cultivo. Y según Mark Robinson, de la Universidad de Exeter, la sofisticación de estos pueblos estaba a la par de las civilizaciones más conocidas de los Andes, como los incas. La parte más loca
es que todas estas ciudades desaparecieron. Sí, tenían edificios monumentales y enormes pirámides, pero todos han sido destruidos o tragados por la jungla. Solo eran identificables gracias a los láseres que escaneaban el suelo, revelando dónde alguna vez estuvieron las estructuras. Nadie sabe qué pasó con la civilización. Eran arquitectos increíblemente avanzados y obviamente fantásticos. No obstante, desaparecieron y no dejaron casi nada de ellos mismos. Y ahora, el número 7. Pero primero es hora de agradecer. Me alegra mucho que este canal sea parte de tu rutina diaria. Gracias por mirar y apoyar a Lo Puedes Creer. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y únete a la familia. Número 7. Las esferas de piedra. Hay una esfera de piedra gigante en el país europeo de Bosnia que ha sido una fuente de gran misterio durante años. La enorme esfera está parcialmente enterrada en el bosque y parece una gigantesca bala de cañón pulida. Según el arqueólogo Semir Osmanagic, a menudo llamado el Indiana Jones bosnio, la esfera fue creada por una civilización previamente desconocida. Semir cree que una civilización sin nombre vivió en esta parte boscosa de Bosnia hace más de 1000 años. Dice que dominaron las tierras del Valle de Visoko, pero que sus pueblos y ciudades están todos enterrados. Otros científicos llaman loco a Semir. Los geólogos tradicionales afirman que la esfera de piedra gigante es natural. Dicen que es algo llamado concreción. Una concreción se forma naturalmente durante muchos miles de años a medida que pequeñas partículas minerales se adhieren entre sí. Las pequeñas partículas se reúnen alrededor de un núcleo central, sellándose como cemento a medida que gradualmente forman una esfera cada vez más grande. Teniendo en cuenta el tamaño del de Bosnia, posiblemente llevó millones de años fabricarla. Imagínate una bola de nieve que se hace más grande a medida que rueda cuesta abajo, excepto que esta no se mueve y está hecha de pequeñas motas de roca. De hecho, es posible que los geólogos no tengan razón. En Costa Rica, las esferas del pueblo Diquis son idénticas a la esfera bosnia, solo que un poco más pequeñas, y estaban hechas de un tipo de roca volcánica llamada gabbro. Esto es importante porque la roca volcánica no adopta naturalmente una forma esférica perfecta. En el caso de las esferas de piedra de Costa Rica, fueron hechas deliberadamente por una civilización extinta que prosperó en la selva. Las piedras estaban colocadas en filas perfectas y muchas de ellas se encontraron cerca de petroglifos confusos. Algunas pesan hasta 15 toneladas y los expertos no tienen explicación sobre cómo fueron transportadas. La cuestión del ámbito bosnio aún no se ha decidido. Los científicos están divididos y probablemente seguirán así. ¿Pero qué piensas? ¿El enorme orbe de piedra fue elaborado por manos humanas o es obra de la naturaleza? Número 6. El pueblo del Sahara. Un equipo de científicos de la Universidad de Leicester, en Inglaterra, acaba de descubrir evidencia de una civilización perdida en el Sahara, en concreto en la sección libia del desierto del Sahara. El equipo utilizó imágenes de satélite para identificar más de 100 granjas y pueblos olvidados. También descubrieron varias estructuras que pueden haber sido castillos, pueblos abandonados y fortificaciones en algún momento. El líder del proyecto, David Mattingly, describió el descubrimiento como si alguien hubiera llegado a Inglaterra y de repente encontrara nuevos castillos medievales. Es absolutamente desconcertante, especialmente su escala. Cientos de estructuras fueron construidas aquí por una civilización desconocida hace más o menos 2000 años. David es profesor de arqueología romana y su interés por Libia tiene que ver con la caída del Imperio Romano y su destrucción en Libia. A pesar de ello, las estructuras que él y el equipo encontraron no eran en absoluto de los romanos. Eran de una civilización de la que probablemente nunca antes hayas oído hablar, los garamantes. La presencia de castillos y pueblos demuestra que los garamantes eran una sociedad importante. Pero si ese es el caso, ¿qué pasó con ellos? Debido a que las estructuras se encontraron en lo profundo del Sahara, es difícil investigarlas. Pero estar en un lugar tan caluroso e inhóspito tiene sus ventajas arqueológicas. Las estructuras han permanecido relativamente intactas, aunque parcialmente tragadas por las dunas de arena, y muchos de los castillos todavía tienen muros de 4 metros de altura. Sorprendentemente, las imágenes de satélite muestran sistemas de riego que habrían traído agua y cultivos al desierto. Los garamantes fueron tan inteligentes que convirtieron el Sahara en un paraíso. Si bien en los textos romanos antiguos se los describe como nada más que nómadas bárbaros. Entonces, los romanos claramente estaban mintiendo. Lamentablemente, los investigadores aún no saben qué causó el colapso de su civilización. Los garamantes probablemente desempeñaron un papel importante en el comercio transsahariano.
habrían tenido ciudades en los oasis del desierto en todo el Sahara. Pero por una razón desconocida, su civilización se secó hace unos 1500 años aproximadamente, al mismo tiempo que cayó Roma. Haznos saber lo que piensas de la civilización encontrada. Y mientras lo haces, suscríbete. Ahora vamos al número 5. Número 5. Miami perdida. Los científicos hicieron recientemente un descubrimiento arqueológico innovador precisamente en el centro de Miami. Un grupo de desarrollo planeaba construir un trío de torres residenciales, pero antes de poder empezar, los arqueólogos tuvieron que revisar el sitio. Y fue entonces cuando encontraron evidencia de una civilización que vivió en Miami hace 7000 años. Mucho antes de que existieran los rascacielos y las carreteras pavimentadas, había una cultura que prosperaba en la jungla prehistórica de Florida. Los arqueólogos encontraron herramientas, armas y restos de estructuras, y también encontraron huesos humanos. Todo apunta a una extensa civilización que hizo del centro de Miami su hogar, y lo que es aún más increíble es que la civilización aquí es anterior a la supuesta cuna de la vida en Mesopotamia por al menos 1000 años. Debido a que Miami es tan moderna y la ciudad no está a punto de ser derribada y excavada, los investigadores no tienen idea de cuán avanzada estaba la civilización. Podrían haber tenido palacios, templos y pirámides, pero no hay ninguna forma real de saberlo a menos que todo Miami sea demolido. Hay otro sitio interesante cerca de la bahía de Biscayne conocido como Miami Circle. Tiene entre 2000 y 3000 años y quizás fue creado por la tribu Tequesta. Los científicos no saben si fue la misma tribu que construyó el asentamiento que se acaba de encontrar o si se trataba de un grupo más antiguo y avanzado. Científicos y miembros del público han hecho llamamientos a la ciudad de Miami para que detenga cualquier construcción en el sitio, pero estos llamamientos han sido recibidos con disgusto e indiferencia. Hay cientos de millones de dólares en juego, así que quién sabe qué pasará. Lamentablemente, aunque parece que la verdad de la misteriosa civilización puede estar enterrada una vez más. Número 4. Un misterio en la India. En la India, unos arqueólogos habrían encontrado los restos de una civilización perdida en un parque nacional. Dentro del parque Bandhavgarh, los investigadores descubrieron cuerpos de agua artificiales y pinturas antiguas. Sorprendentemente, han identificado la actividad humana y las estructuras religiosas de hace miles de años. Según el Servicio Arqueológico de la India, la zona formaba parte de una ruta comercial. Un grupo desconocido de personas vivió aquí hace 1500 años. Tallaron cuevas para que descansaran los viajeros cansados y luego prosperaron gracias a los comerciantes. Crearon enormes lagos artificiales que tal vez se utilizaron para la agricultura o la pesca. Y los investigadores incluso creen que la gente aquí era extremadamente hábil y sofisticada. La misteriosa civilización no es particularmente antigua. Posiblemente se establecieron en la región hace unos 1800 años, en el apogeo del Imperio Romano. Luego, durante los siguientes 300 años, prosperaron en la oscuridad. Los arqueólogos han encontrado estructuras hindúes o budistas, pero es difícil saberlo porque están en ruinas. Pero hay varios monolitos gigantes del señor Vishnu. No hay duda de que el Parque Nacional Bandhavgarh albergaba una sociedad en pleno funcionamiento. Pero como tantas otras civilizaciones perdidas, desaparecieron. Obviamente, eran modernos para su época, capaces de moldear la tierra a su voluntad. Pero claro, se fueron hace tanto tiempo que sus espléndidas obras de arte y arquitectura han sido destruidas en su mayor parte por el bosque en constante crecimiento. Número 3. La gente subterránea. En Kansas, un adolescente ayudó últimamente a descubrir una civilización perdida del siglo XVI. La metrópoli se encontró en la ciudad de Arkansas, un lugar enorme donde se estima que vivían unos 20,000 nativos americanos de Wichita antes de la llegada de los europeos. La ciudad se llama Etzanoa, que se traduce como el gran asentamiento en inglés, y quizás era la segunda ciudad más grande de Estados Unidos antes del siglo XVII. También fue el lugar de una batalla épica entre los conquistadores españoles y los nativos americanos en 1601. En las crónicas escritas por los españoles, estos quedaron desconcertados por el tamaño de Etzanoa.
Según Donald Blakeslee, arqueólogo de la Universidad Estatal de Wichita, los españoles contaron más de 2000 casas, y en cada una vivían unas 10 personas, pero eso fue solo una estimación aproximada. Presuntamente se necesitaban 3 días para caminar de un extremo a otro de la ciudad, aunque a pesar de su tamaño, los españoles todavía la sitiaron y destruyeron. Adam Ziegler fue el adolescente que ayudó con el reciente descubrimiento. Encontró una pequeña bala de cañón de hierro que estaba vinculada a la batalla de 1601. Esta fue una de las balas de cañón disparadas contra la ciudad por los españoles hasta que los guerreros de Wichita huyeron asustados y confundidos. Los españoles esencialmente bombardearon la ciudad hasta que los guerreros de Wichita no tuvieron más remedio que abandonarla. Luego, los españoles construyeron sus propias estructuras sobre las ruinas y Etzanoa quedó en el olvido. Lo sorprendente es que una ciudad tan grande haya sido borrada del planeta con tanta eficacia. Uno se pregunta si algunas de las leyendas de los nativos americanos sobre una ciudad subterránea secreta son ciertas. Los apaches, los indios pueblo, los hopi y muchas otras tribus hablaban de que sus antepasados emergieron de un mundo subterráneo. Según muchos mitos nativos de la creación, su pueblo emergió de una ciudad subterránea después de un gran evento cataclísmico, posiblemente una inundación. Pero ¿podría una ciudad así haber sido borrada al igual que Etzanoa, enterrada en algún lugar de los Estados Unidos continentales de América? ¿O podría seguir existiendo en algún lugar, conservada bajo las calles de las ciudades modernas o enterrada bajo una montaña? Desafortunadamente, nadie lo sabe con seguridad. Número 2. Guatemala perdida. Una civilización perdida ha sido encontrada en Guatemala. Los arqueólogos encontraron recientemente las ruinas de una civilización maya del período preclásico y vivían a una distancia asombrosa de las famosas ruinas de la península de Yucatán en México. Los científicos utilizaron rayos láser para estudiar la selva guatemalteca e identificar estructuras urbanas ocultas. Encontraron una red monumental de alrededor de 1000 asentamientos dentro de un área de 1683 kilómetros cuadrados. Todos los asentamientos parecen haber estado conectados por un extenso sistema de carreteras. Es como si los arqueólogos hubieran encontrado un país prehistórico conectado por carreteras interestatales y autopistas. La razón por la que los investigadores la llaman una nueva civilización, aunque técnicamente es parte de los mayas, es que estaban muy lejos de los otros asentamientos mayas. La distancia era tan grande que aunque eran parte del mismo imperio, tenían su propia cultura, reyes y costumbres. También desaparecieron ante los mayas en otros lugares. Los resultados del estudio láser mostraron que esta rama de la sociedad maya comenzó alrededor del año 1000 a.C., 3000 años antes de hoy. Luego desaparecieron en el año 150, que fue 700 años antes de la extinción de otras civilizaciones mayas importantes. En total, los arqueólogos identificaron 177 kilómetros de carreteras. La magnitud de la construcción sugiere un gobierno con un nivel de sofisticación que no se veía en muchos otros lugares en ese momento. Esta era una sociedad extremadamente bien organizada, pero sigue siendo un misterio cómo desaparecieron tan rápido antes que el resto de los mayas. Número 1. Los tartesos. En España, hace 3000 años, floreció una civilización extraña como ninguna otra, y fueron llamados el pueblo de Tartesos. Algunos creen que eran descendientes de los pueblos originales de la Atlántida, pero otros piensan que se estaban asociando con una raza de gigantes. Hay tantas teorías descabelladas sobre el pueblo de Tartesos que es difícil separar la realidad de la ficción. Los científicos los conocen desde hace algunas décadas, pero todavía son bastante nuevos en escena. Y lo que es excepcionalmente nuevo es que los arqueólogos acaban de encontrar las primeras esculturas de figuras humanas realizadas por los tartesos. Se han encontrado esculturas antes, pero siempre representan gigantes, motivos vegetales o relieves de tipo animal. Esta vez, sin embargo, las estatuas son de rostros humanos. Y ahora, los científicos tienen una idea aproximada de cómo era físicamente la gente durante el gobierno de Tartesos. En el yacimiento de las casas del Turuñuelo se encontraron 5 rostros humanos tallados en piedra. Se remontan al siglo V a.C., justo al final de la época de los Tartesos en España. Solo florecieron durante unos 500 años antes de seguir el camino del dodo. 2 de las estatuas conservadas son de mujeres,
mientras que las otras 3 son de hombres. Pero los arqueólogos no pueden ponerse de acuerdo si se trata de representaciones de humanos comunes o de dioses y diosas. Los tartesos eran un pueblo enormemente complicado que los científicos luchan por comprender. Las estatuas se encontraron dentro de un templo de adobe, al igual que huesos de animales que habían sido sacrificados en un ritual. Cuando terminó el ritual, el templo fue quemado hasta los cimientos con las estatuas todavía dentro. Esta fue la parte más extraña de los tartesos. Construían ciudades fantásticas, lo suficientemente hermosas y espléndidas como para rivalizar con las ciudades de la antigua Grecia. Luego las quemaron hasta los cimientos a propósito, y nadie tiene idea de por qué hicieron tal cosa. Las casas del Turuñuelo no se encontraron hasta 2015, otra pieza más del rompecabezas de tartesos sin resolver. Los expertos creen que pudieron haber llegado a su fin debido a un tsunami que provocó que toda su civilización fuera arrasada en una inundación. De ser cierto, podría explicar la historia de la Atlántida. Incluso, académicos respetados admiten que la civilización tartesos podría haber sido la inspiración para la ciudad legendaria. La cultura Ubaid. Aunque Sumeria ha sido considerada durante mucho tiempo la civilización más antigua conocida, incluso puede no haber sido anterior a la cultura Ubaid. Como los sumerios y los teotihuacanos en México, sus orígenes son desconocidos. Vivieron en la antigua Mesopotamia y se remontan a entre 5500 y 4000 a.C. A esta sociedad primitiva se le atribuye la construcción de los primeros asentamientos de pueblos sin paredes, así como patios abiertos, calles pavimentadas y los primeros templos de arquitectura pública en Mesopotamia. Habían desarrollado técnicas arquitectónicas y agrícolas con riego. En 1919, en el sitio arqueológico de Tel al-Ubaid, en la actual Irak, el historiador Harry Reginald Hall y su equipo descubrieron una serie de figurillas de lagartos masculinos y femeninos presumerios. También se encontraron estatuas similares en Ur y en Eridu. Están representadas en varias posiciones y parece que llevan casco y hombreras. Algunas de las figurillas eran de lagartijas con rastros humanoides amamantando a bebés reptiles. Los arqueólogos no están seguros de para qué se utilizaron las estatuas de 7000 años de antigüedad o qué se supone que representan. Parece que quizás la gente de Ubaid adoraba a un dios reptil. Este tipo de estatuas se encuentran a menudo en otras áreas de Mesopotamia que datan de la misma época. Las serpientes y los lagartos eran un símbolo de muchas sociedades antiguas, por lo que no es tan difícil creer que estas misteriosas estatuas pueden haber jugado de alguna manera un papel en la vida de los pueblos antiguos. Simplemente todavía no estamos seguros de qué representaban. Número 9. Reino perdido de la antigua Turquía. Un agricultor del sur de Turquía hizo un descubrimiento fascinante en 2019, cuando se topó con una gran piedra o estela parcialmente sumergida que contenía inscripciones misteriosas en un canal de riego. Varios meses después, el hombre notificó a los arqueólogos locales, quienes notaron que los jeroglíficos de la piedra son lubitas, un idioma indoeuropeo nativo de Turquía, que era común en el área durante las edades de bronce y hierro. La estela contaba la historia de una civilización antigua que pudo haber derrotado a Frigia, un reino gobernado por el rey Midas a finales del siglo 8 a.C. ¿Recuerdas al rey Midas, famoso en la mitología por convertir en oro todo lo que tocaba? Los arqueólogos dijeron que no tenían idea de ese reino. Las inscripciones de la piedra indican que su mensaje venía directamente del gobernante de la civilización perdida, el rey Hartapu. La sociedad fue probablemente uno de los asentamientos más grandes de la antigua Turquía a lo largo de su existencia, que los investigadores creen que duró desde el siglo 9 al siglo 7 a.C. y abarcó un área de aproximadamente 300 acres en su apogeo. Los arqueólogos no conocen el nombre de la civilización, pero están trabajando activamente para aprender lo que puedan sobre ella, excavando su presunta capital en un sitio arqueológico llamado Turkmen Tarajoyuk. El rey Hartapu ha sido mencionado en al menos otra inscripción, pero los detalles sobre quién era y su significado son vagos. Siempre es emocionante cuando descubrimos un reino perdido, ¿no crees? Número 8. Sociedad puertorriqueña precolombina. Durante la década de 1800, un monje puertorriqueño llamado José María Nazario anunció el descubrimiento de 800 estatuillas de piedra tallada en un lugar no revelado. Según su relato, una anciana moribunda lo había convocado a su casa y le reveló el sitio del antiguo tesoro que su familia había estado protegiendo durante siglos. Naturalmente, la extraña historia de Nazario fue controvertida y muchos la atribuyeron a un cuento fantástico o una falsificación, mientras que otros admitieron que
que las estatuillas podrían ser genuinas, pero el relato de su descubridor de encontrarlas tal vez no cuadraba. Nazario, que era un hombre religioso, afirmó que las estatuas fueron hechas por los miembros de las 10 tribus perdidas de Israel, quienes él creía que viajaron a Puerto Rico cruzando por primera vez Siberia. Y eso creo que queda un poco lejos. Conocidos como la colección Nazario, los objetos contienen imágenes de diferentes formas. Algunas se asemejan a figuras humanoides, mientras que otras permanecen sin identificar, y algunas aparentemente representan un sistema de escritura antiguo y desconocido. Hasta el día de hoy, la autenticidad de las piezas permanece en duda. Si bien la datación por radiocarbono originalmente fechaba las estatuillas en algún momento entre el 900 a.C. y el 900 después de Cristo, y un análisis de su material mostró que eran de origen local, el lenguaje reflejado en las tallas es un misterio. Los investigadores no pueden hacer otra cosa que especular sobre los orígenes de las estatuillas, y algunos expertos teorizan que fueron creadas por una civilización perdida. Y ahora el número 7. Pero primero, muchas gracias por su apoyo al canal. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Anunnaki. Los Anunnaki son una serie de deidades adoradas por los antiguos sumerios y más tarde por los acadios, asirios y babilonios. Estas antiguas civilizaciones, ubicadas principalmente en Mesopotamia, se conocen como la cuna de la civilización. Los sumerios son más famosos por sus contribuciones a la humanidad, incluida la escritura cuneiforme, el gobierno, la arquitectura, y se consideran los creadores de nuestra civilización tal y como la conocemos. Establecidos hace unos 4500 años, consistían en varias ciudades-estado, incluidas Uruk y Uruk, con una población de hasta 80.000 personas. La famosa epopeya de Gilgamesh proviene de los sumerios. Adoraban a los Anunnaki, que eran los hijos del dios del cielo y la diosa tierra. Pero ahora algunas personas consideran que los Anunnaki no eran en realidad mitológicos, sino un grupo real de personas en la tierra que se hacían pasar por dioses. Los autores Michael Cremo y Eric von Daniken apuntaron hacia los Anunnaki para apoyar la teoría de los antiguos astronautas que visitaron la Tierra durante la prehistoria. En opinión de Daniken, las figuras religiosas detalladas en los textos sumerios y en el Antiguo Testamento contienen signos de una raza alienígena que está en contacto con los humanos antiguos. El autor ruso-estadounidense Zecharia Sitchin afirmó en su libro de 1976, El 12º planeta, que los Anunnaki eran una raza alienígena humanoide avanzada de Nibiru, un planeta aún no descubierto, y que visitaron la Tierra hace 500.000 años para extraer oro. Sitchin también informó que esta sociedad extraterrestre se mezcló con el Homo erectus, un predecesor de los humanos modernos, lo que resultó en una descendencia híbrida. Algunos incluso van tan lejos como para decir que los dioses del cielo Anunnaki pueden incluso haber creado la especie humana para ser una raza de esclavos y cumplir sus órdenes, principalmente para extraer oro. Los Anunnaki abandonaron la Tierra cuando el glaciar antártico se derritió, lo que resultó en una gran inundación, solo para regresar y enseñar agricultura a la humanidad. Además, Sitchin atribuyó a los Anunnaki la construcción de las grandes pirámides y otras construcciones monumentales. Este es el comienzo de la hipótesis del astronauta antiguo, que dice que los seres extraterrestres han influido en los asuntos humanos. Los defensores de esta teoría argumentan que los Anunnaki o similares trajeron tecnología avanzada a la humanidad y explican todos los artefactos fuera de lugar que han sido encontrados por la ciencia convencional y que aún no han sido explicados. Se dice que los Anunnakis nos dieron nuestro conocimiento de astronomía y matemáticas. Algunos incluso llegan a decir que todavía existen, influyendo en la política y las corporaciones, como los Illuminati. No es sorprendente que los historiadores, arqueólogos, matemáticos, astrónomos y más desacrediten estas afirmaciones, acusando a estas personas de tergiversar los antiguos escritos sumerios a su favor, al traducir convenientemente mal las palabras, acortar las citas y citarlas fuera de contexto. Alienígenas ancestrales en el canal de History también ha ayudado a que esta teoría sea mucho más común. Si bien hay mucho que aún no sabemos sobre la evolución humana, los científicos dicen que es importante dar crédito a estas sociedades antiguas por lo que hicieron y que los Anunnaki son parte de un panteón mitológico y espiritual, no más real que los dioses griegos y diosas con las que podríamos estar familiarizados. ¿Pero tú qué piensas? ¿Eran los Anunnaki más de lo que dicen los historiadores? ¿Una colección de deidades adoradas por un puñado de civilizaciones antiguas? ¿O algo completamente diferente? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 6. Dinastía Juárez Cham.
En el seco desierto del norte de Uzbekistán hay misteriosas torres desérticas dejadas por una civilización perdida. El sitio arqueológico de Ayaskala alberga 3 fuertes o fortalezas de montaña, que constituyen algunos de los últimos vestigios conocidos de la dinastía Juárez Shah, una de las civilizaciones perdidas que existió durante el siglo IV a.C. hasta el siglo VII después de Cristo. Floreció durante aproximadamente 1000 años antes de que finalmente fuera abandonada. Las 3 fortalezas construidas en Ayaskala, cerca del río Amudarya y al borde del desierto de Kizilkum, representan las estructuras más remotas y escarpadas de la civilización, y cada una es única. No hay evidencia de viviendas permanentes en el sitio de la fortaleza número 1, lo que lleva a los expertos a creer que albergaba a militares en viviendas temporales, como tiendas de campaña o chozas de caña. Se asienta sobre Ayaskala II, una fortaleza feudal que data de los siglos VI y VIII, y Ayaskala III, una guarnición fortificada de los siglos I y II. Poco se sabe sobre la misteriosa civilización que construyó las fortalezas, que fueron abandonadas durante el siglo VII y posteriormente brevemente habitadas nuevamente durante el siglo XIII. Pasaron 1200 años antes de que fueran redescubiertas por los arqueólogos soviéticos, y ahora parece que se están derritiendo, golpeadas por los vientos y la nieve en invierno e inundaciones y el calor seco del verano. Número 5. Creadores de arte rupestre desconocidos. El norte de Israel y la región circundante están salpicados por miles de tumbas antiguas llamadas dólmenes, erigidas hace entre 4000 y 5000 años durante la época de la Edad de Bronce Intermedio. Las estructuras representan una civilización aún no identificada, de los que los investigadores han tenido poca suerte de aprender más. Los expertos tuvieron un golpe de suerte cuando, en 2018, un guardabosques que trabajaba en la Reserva Natural de Yehudiya notó esculturas en unas cuevas mientras realizaba su trabajo. Se puso en contacto con la Autoridad de Antigüedades de Israel y los arqueólogos que se reportaron al sitio identificaron rápidamente las tallas como arte rupestre genuino. Las imágenes zoomorfas representan 3 animales con cuernos que miran hacia el oeste y 3 que miran hacia el este, junto con 2 que están uno frente al otro, probablemente un macho y una hembra. En 2012, el investigador Gonen Sharon se topó con un campo que contenía alrededor de 400 dólmenes. Mientras miraba hacia el techo abovedado del monumento más grande, Sharon notó formas extrañas antinaturales que resultaron ser tridentes tallados por el hombre. Conocido como las tallas de Shamir, la obra de arte revivió el interés arqueológico en los dólmenes de la zona, lo que provocó un aumento de los descubrimientos en los últimos años. Sabemos muy poco de la cultura real de las personas que los construyeron, dijo Sharon a los medios de comunicación, y explicó que se han encontrado piezas y piezas de cerámica, joyas, puntas de lanza y otros artículos, pero es muy raro encontrarlos, por no hablar de algo importante y de los creadores de los dólmenes. Los descubrimientos de arte rupestre ciertamente han fomentado el conocimiento de los investigadores, pero también plantean nuevas preguntas sobre la cultura antigua, cuya identidad sigue siendo difícil de alcanzar. ¿Por qué estos animales?, se preguntó el arqueólogo Uri Berger. ¿Por qué en estos dólmenes y en otros no? ¿Qué hizo que estos fueran especiales? Los científicos esperan aprender más sobre esta misteriosa cultura. Número 4. Tel Mosa. En julio de 2019, los trabajadores de la construcción de carreteras en Israel descubrieron evidencia de una ciudad que existía en una especie de estado de transición entre la cultura de cazadores-recolectores y la invención agrícola. El sitio, Tel Mosa, se encuentra en el noroeste de la antigua Jerusalén y cuestiona los entendimientos previos de cuando la humanidad pasó por primera vez de un estilo de vida nómada a la agricultura y los asentamientos permanentes, una época conocida como la Revolución Agrícola. Los arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel pasaron 1 año y medio excavando el sitio, que resultó ser un enorme asentamiento de la Edad de Piedra de aproximadamente 500 metros de largo. En su apogeo, probablemente era una de las metrópolis prósperas que contenía casas con pisos y paredes enlucidas, callejones, un templo israelita y más. Se encontraron figuras de hombres humanos en Tel Mosa, pero se desconoce su significado. La evidencia sugiere que los humanos pueden haber vivido en el área desde hace 20.000 años, pero por ahora se considera que el asentamiento tiene alrededor de 9.000 años y se remonta al período neolítico anterior a la alfarería. Los hallazgos muestran que los humanos ocuparon Tel Mosa ya en el siglo VIII o VII a.C. y que la gente estuvo presente de manera intermitente en el sitio hasta el siglo XX. Basado en una abundancia de objetos que datan del siglo X al VI a.C. durante la Edad de Hierro, los arqueólogos han confirmado que Tel Mosa es el sitio bíblico de Mosa, que se mencionó por primera vez en el libro de Josué. La gente que habitaba Tel Mosa sigue siendo un misterio. Lo que dejaron atrás ofrece una visión extremadamente rara de las prácticas y rituales religiosos de la época, pero los detalles sobre sus vidas y costumbres cotidianas no son tan claros.
Número 3. Çatalhöyük. Ubicado en lo que hoy es el sur de Anatolia, en Turquía, el asentamiento neolítico de Çatalhöyük existió alrededor del 7100 a.C. hasta el 5700 a.C. Compuesto por asentamientos de montículos prehistóricos, la protociudad alcanzó su punto máximo alrededor del 7000 a.C. y finalmente fue abandonado antes de la Edad de Bronce. Un equipo dirigido por el arqueólogo James Melleard excavó Çatalhöyük a partir de 1958 y descubrió que las personas que vivían allí formaban parte de una cultura avanzada y que su ciudad representaba su centro. El asentamiento fue duradero, como lo demuestran las 18 partes de edificios que se encontraron allí. La mayoría de las estructuras parecen ser de naturaleza doméstica, sin instalaciones públicas identificables externamente en el sitio, aunque se desconocen los propósitos de algunas de las habitaciones y edificios. La gente vivía en casas de adobe que se combinaban en un laberinto en forma de panal para formar una sola estructura. El edificio estaba equipado con escaleras y huecos que hacían accesibles las viviendas. Los residentes mantuvieron las casas inmaculadamente limpias, dejando pequeños escombros. El asentamiento está salpicado de murales, figurillas y entierros humanos, pero es evidente que falta un templo. Basado en su arquitectura, se cree que la población promedio constaba entre 5.000 y 7.000 residentes y que en su apogeo hasta 10.000 personas vivían allí. Los investigadores también piensan que la población fluctuó con el tiempo, pero no se sabe mucho sobre las personas que vivían allí, basándose principalmente en las pistas que ofrece el sitio. Por un lado, la sociedad parece haber sido de naturaleza igualitaria, lo que significa que la mayoría de las personas eran iguales y carecía de distinción clara entre los estratos sociales. Además, todas las pistas apuntan a que la religión de la sociedad se basaba en un estilo de vida de cazadores-recolectores. Pero eso es todo lo que saben los expertos hasta ahora, y dada la antigüedad de las ruinas, es muy difícil aprender más. Número 2. Nativos guanches. En febrero de este año, arqueólogos aficionados descubrieron los restos de momias en la isla de Gran Canaria, parte de las Islas Canarias de España. Usando un dron, pudieron localizar 62 adultos y 10 recién nacidos en el barranco de Guayadeque, un lugar de difícil acceso situado aproximadamente a 23 metros en una serie de acantilados. Preocupados por el riesgo del vandalismo en el sitio, los descubridores informaron a los arqueólogos, quienes confirmaron el descubrimiento, estimando que la cueva en la que encontraron los restos data de algún momento entre los siglos 8 y 10. Las momias pertenecen a los miembros del pueblo guanche, grupo aborigen que habitaba las Islas Canarias. También se encontraron en el sitio mortajas funerarias hechas con pieles de animales y fibras vegetales. Los guanches, que probablemente emergieron al archipiélago durante el año 1000 a.C., fueron absorbidos étnica y culturalmente por los colonos españoles que llegaron entre 1402 y 1496. Si bien hay alrededor de 1200 sitios arqueológicos conocidos en la Gran Canaria, este es único, particularmente debido a la presencia de restos tan jóvenes. Aparte de esto, el descubrimiento confirma que todos los indígenas que alguna vez habitaron la isla fueron enterrados de la misma manera. Pero ¿de dónde venían los guanches, los habitantes originarios de las Islas Canarias? La evidencia de ADN demostró recientemente que emigraron allí desde América del Norte, y la evidencia sugiere que vivieron un estilo de vida de cazadores-recolectores característico de la Edad de Piedra. Pero en general, los guanches son más misteriosos que cualquier otra cosa para los investigadores modernos, que creen que vivían en cuevas y chozas y que se las arreglaban con muy pocas herramientas. Probablemente poseían conocimientos básicos de alfarería y agricultura, y se sospechaba que construyeron numerosas pirámides que se encuentran en Tenerife, aunque esto aún no se ha demostrado. Número 1. Visitantes extraterrestres. La teoría de los antiguos astronautas sugiere que los extraterrestres visitaron el mundo prehistórico y ayudaron a los primeros humanos a aprender habilidades avanzadas de ingeniería, arquitectura y agricultura. Esta creencia se presenta en varias formas. Como mencioné antes, el autor suizo Erich von Däniken defendió esta teoría a lo largo de las décadas de 1960 y 1970, con su libro más vendido, Carros de los Dioses, y numerosas secuelas. Afirmó que numerosos sitios y objetos arqueológicos, incluidos Stonehenge, Puma Punku, los monolitos Moai de la isla de Pascua, la Gran Pirámide de Giza y la Batería de Bagdad, se hicieron con tecnología más sofisticada de la que estaba disponible en ese momento, lo que indica que eran creados por extraterrestres del espacio exterior. Quizás no los Anunnaki, pero alguna forma de civilización que era muy avanzada y que la tecnología simplemente no puede explicar. Además, Däniken creía que cierto arte antiguo representaba naves espaciales y aéreas, seres no humanos inteligentes, astronautas antiguos
antiguos y tecnología normalmente avanzada. Si bien la comunidad académica no lo considera un experto en arqueología, en su opinión, afirmó que las sociedades geográficamente separadas compartían temas comunes en sus obras de arte, apuntando hacia orígenes extraterrestres compartidos. Las afirmaciones de Däniken no hacen frente a los expertos, que lo acusan de tergiversar datos, hacer afirmaciones infundadas y hacer afirmaciones no probadas. También creen que influye en las creencias de sus seguidores, que no saben nada sobre cómo mirar los objetos y tomar todo lo que él dice al pie de la letra porque es más divertido que la verdad. Sus libros no son más que ciencia ficción y de entretenimiento. Quiero decir, tienes que admitir que la idea de que los extraterrestres vengan y ayuden a los antiguos egipcios a construir las pirámides es bastante divertida. Pero, ¿por qué no le dieron electricidad a los antiguos mientras estaban en ello? O la capacidad de viajar o conocimientos en medicina avanzada. De hecho, el propio Däniken admitió que las líneas de Nazca, que había insistido en que fueron hechas por extraterrestres, podían tener raíces humanas. A diferencia de muchos de nosotros, hay personas que dedican su vida a aprender más sobre estos misteriosos lugares y las civilizaciones que los crearon para asegurarse de que sus contribuciones a la humanidad no se pierdan en el tiempo. Gracias por ver el video. ¿Qué civilización te gustaría conocer? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.